Okay, primera pregunta. ¿Qué son técnicas de recopilación de información? Dígame. Bro, give me a second. I'm taking out my Ah, pencil. ok, sorry. Me emocioné. ¿Cómo dice eso, profe? Recording in process. Sí, porque ahora te avisa cuando está grabando. Antes uno te avisaba cuando estaba grabando, ahora sí. ¿Estamos listos? Espere, pro. Ok, voy a esperar. No son serias, va, KT. No son serias, va. Me avisan cuando estén listos. Si usted ya está listo, levanta la manito ahí en las reacciones, por favor. Solo usted está listo. ¿Okay? Ok, excelente. Ok, repito otra vez. Cuando usted lo suba a la plataforma, tiene que ser en Word. ¿Ok? Pero ahorita usted decide si lo quiere escribir en su cuaderno primero, después pasarlo a Word. Pero cuando lo suba a la plataforma, tiene que ser en Word. Tiene hasta el martes para hacerlo, no se preocupe. ¿Ok? ¿Cuántas preguntas son, profe? De 15 a 20. ¿Nos va a dar la respuesta? Claro que sí. Ok, hoy sí vamos. ¿Qué son técnicas de recopilación de información? ¿Qué son técnicas de recopilación de información? ¿Qué son técnicas de recopilación de información? Respuesta. Son una serie de prescripciones. 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 Pro, ¿Mande? usted está desde su compu. De los dos, porque tengo un problema de... No sé por qué en Teams se funciona el audio en mi compu, pero en Zoom no me quiere funcionar. O sea, yo los escucho de la compu, pero cuando yo hablo no me escuchan, por eso estoy conectado para hablar del teléfono. Ah, yo pienso que les haría mejor, digamos, compartir pantalla y usted estarle escribiendo, porque, digamos, algunas personas, bueno, yo escucho bien, va, pero otros que tienen mal internet tal vez no le escuchan bien y suena lagueado, entonces para que en el video... Por eso lo estoy grabando, Mr. Robert. Ah, vaya, pues. Solo fue mi humilde idea. Ya no es humilde porque dijo humilde, va. Pero me voy a acercar el teléfono acá para que, por cualquier cosa. Después, son una serie de prescripciones y recomendaciones. Son una serie de prescripciones y recomendaciones que el analista son una serie de prescripciones y recomendaciones que el analista
debe respetar como condición, que el analista debe respetar como condición para asegurar, como condición para asegurar la validez, para asegurar la validez y confiabilidad de los datos. La validez y confiabilidad de los datos. Pregunta número 2. ¿A qué debe conducir las técnicas de recopilación de información? ¿A qué debe conducir? Repito la pregunta 1, Mike. ¿Qué son técnicas de recopilación de información? Es la pregunta número 1. Y la respuesta era, son una serie de prescripciones y recomendaciones que el analista debe respetar como condición para asegurar la validez y la confiabilidad de los datos. Esa fue la pregunta número 1. ¿Okay? Y la pregunta número 2 es, ¿a qué debe disculpe que está entrando una llamada? ¿A qué debe conducir las técnicas de recopilación de información? Esa es la pregunta número 2. La respuesta. Debe conducir al analista debe conducir al analista, es la respuesta, ya va, a un proceso de toma de decisiones, a un proceso de toma de decisiones para optar por aquellas técnicas, que sean más apropiadas. Para optar para aquellas técnicas que sean más apropiadas. Voy a repetir toda la respuesta otra vez. Debe conducir al analista a un proceso de toma de decisiones para optar por aquellas técnicas que sean más apropiadas. ¿Ok? Pregunta número 3. Pregunta number 3. ¿Cuál es la técnica más utilizada en proyectos informáticos? ¿Cuál es la técnica más utilizada en procesos informáticos? Repito la pregunta una vez más. ¿Cuál es la técnica más utilizada en proyectos informáticos? Respuesta.
la entrevista. Repito la pregunta. ¿Cuál es la técnica más utilizada en los proyectos informáticos? Respuesta. La técnica más utilizada es la entrevista. Repito una vez más. La técnica más utilizada es la entrevista. ¿Cuál es la técnica más utilizada en los proyectos informáticos? La técnica más utilizada en los proyectos informáticos es la entrevista. Permítame un momento. Por la pregunta número 4, ¿cierto? ¿Hay preguntas hasta aquí? Hola. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Estamos bien? Por ahora, profe. Ok. Pregunta número 4 o 5. Permítame. ¿Qué número de pregunta vamos? Hola. 4. 4. Ok. ¿Qué es la entrevista? Número 4. ¿Qué es la entrevista? ¿Qué es la entrevista? Respuesta. Es una técnica cualitativa. Es una técnica cualitativa. Es una técnica cualitativa de recogida de información. Es una técnica cualitativa de recogida de información. Es una técnica cualitativa de recogida de información en la que participan 2 o más individuos. En lo que participan 2 o más individuos. Es una técnica cualitativa de recogida de información en la que participan 2 o más individuos. Pregunta número 6, perdón. Me vamos por la 5, profe. 5, profe. 5, ¿va? 5, profe. Ok. Pregunta número 5, ok. ¿Cuáles son las 2 personas en una entrevista? ¿Cuáles son las 2 personas en una entrevista? ¿Cuáles son las 2 personas en una entrevista? Respuesta. Entrevistador y el entrevistado. Entrevistador y el entrevistado. Entrevistador y entrevistado. Pregunta número 6. ¿Qué es el entrevistado? ¿Qué es el entrevistado? ¿Qué es el entrevistado? Respuesta. Es la persona que tiene, es la persona que tiene alguna idea o experiencia importante. Es la persona que tiene alguna idea o experiencia importante
que transmitir. Es la persona que tiene alguna idea o experiencia importante que transmitir. Siguiente pregunta. ¿Quién es el entrevistador? ¿Quién es el entrevistador? ¿Quién es el entrevistador? Respuesta. Es el analista, es el analista que dirige la entrevista, es el analista que dirige la entrevista y que domina el diálogo. Es el analista que dirige la entrevista y domina el diálogo. Siguiente pregunta. Mencione las 3 funciones básicas de la entrevista. Mencione las 3 funciones básicas de la entrevista. Mencione las 3 funciones básicas de la entrevista. Respuesta. Número 1 va, o A, B o C, como usted quiera ponerlo. Obtener información de individuos y grupos. Obtener información de individuos y grupos. Obtener información de individuos y grupos. Siguiente, o sea, la 2 o la B. Facilitar la recolección de información. Facilitar la recolección de información. Facilitar la recolección de información. ¿Okay? Y lo que sería la C. Influir en ciertos aspectos de la conducta de una persona o grupo. Influir en ciertos aspectos. Influir en ciertos aspectos. Influir en ciertos aspectos de la conducta de una persona o grupo. De la conducta de una persona o grupo. Influir en ciertos aspectos de la conducta de una persona o grupo. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué número vamos? 9. Por la 9, ok, excelente. Mencione las 5 consideraciones. Mencione las 5 consideraciones. Mencione las 5 consideraciones. Mencione las 5 consideraciones al momento de diseñar una entrevista. Al momento de diseñar una entrevista. Mencione las 5 consideraciones al momento de diseñar una entrevista. Respuestas, ponga así A, B, C o lo que sea, ¿va? El tipo de pregunta.
Esa es la 1. El tipo de pregunta. El tipo de pregunta. La siguiente es la selección del personal que se entrevistará. La selección del personal que se entrevistará. La selección del personal que se entrevistará. La siguiente es la planeación. Repito los 3 primeros. El tipo de pregunta. La selección del personal que se entrevistará. La planeación. La cuarta sería investigación de características del entrevistado. Investigación de características del entrevistado. Investigación de características del entrevistado. Repito otra vez. Repito los 4 anteriores que ya mencioné. El tipo de pregunta, selección del personal que se entrevistará, la planeación, investigación de características del entrevistado. Esa era la que necesitaba repetir, ¿va? Investigación de características del entrevistado. Y la última, interpretación de información recibida. Interpretación de información recibida. Interpretación de información recibida. Interpretación de información recibida. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos de preguntas? Valga la redundancia, ¿va? ¿Cuáles son los tipos de preguntas en una entrevista? ¿Cuáles son los tipos de preguntas en una entrevista? ¿Cuáles son los tipos de preguntas en una entrevista? ¿Ok? Respuesta. Preguntas abiertas. Preguntas cerradas. Preguntas abiertas. Preguntas cerradas. Preguntas de evaluación. Preguntas de evaluación. Y la otra es preguntas introductorias o motivadoras. Preguntas introductorias o motivadoras. Preguntas introductorias o motivadoras. ¿Ok? ¿Van 10 o 11? 10. 10. Ok. Ok, ¿qué son preguntas abiertas? ¿Qué son preguntas abiertas? ¿Qué son preguntas abiertas? ¿Qué son preguntas abiertas? Respuesta. Ofrecen al entrevistado la posibilidad de expresar pensamientos. Ofrecen al entrevistado la posibilidad de expresar pensamientos. Ofrecen al entrevistado la posibilidad de expresar pensamientos. Siguiente pregunta.
¿Qué son preguntas cerradas? ¿Qué son preguntas cerradas? ¿Qué son preguntas cerradas? Respuesta. Son las que permiten contestar. Son las que permiten contestar. Son las que permiten contestar mediante una serie de alternativas. Son las que permiten contestar mediante una serie de alternativas. Son las que permiten contestar mediante una serie de alternativas. Siguiente pregunta. ¿Qué son preguntas de evaluación? ¿Qué son preguntas de evaluación? ¿Qué son preguntas de evaluación? Respuesta. Son preguntas dirigidas. Son preguntas dirigidas. Son preguntas dirigidas para la valoración de casos. Son preguntas dirigidas para la valoración de casos. Son preguntas dirigidas para la valoración de casos o aspectos. Para la valoración, de casos o aspectos. Son preguntas dirigidas para la valoración de casos o aspectos. Siguiente pregunta. ¿Qué son preguntas introductorias o motivadoras? ¿Qué son preguntas introductorias o motivadoras? ¿Qué son preguntas introductorias o motivadoras? Respuesta. Son las que se realizan, son las que se realizan al principio, son las que se realizan al principio de la entrevista. Son las que se realizan al principio de la entrevista y tienen como objetivo despertar el interés de la persona que se va a entrevistar. Son las que se realizan al principio de la entrevista y tienen como objetivo despertar el interés de la persona que se va a entrevistar. Siguiente pregunta. Ya les di los tipos de entrevista, ¿no, verdad? Solo de tipo de preguntas. No les he dictado una pregunta que diga tipos de entrevistas, ¿no, verdad? ¿Alguien que me confirme, por favor? No, profe. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos de entrevista?
¿Cuáles son los tipos de entrevista? ¿Cuáles son los tipos de entrevista? Respuesta. Entrevista estructurada y entrevista no estructurada. Repito, entrevista estructurada y entrevista no estructurada. Entrevista estructurada y entrevista no estructurada. Siguiente pregunta. ¿Qué es una entrevista estructurada? ¿Qué es una entrevista estructurada? ¿Qué es una entrevista estructurada? Respuesta. Se caracteriza por estar rígidamente estandarizada. Se caracteriza por estar rígidamente estandarizada. Se caracteriza por estar rígidamente estandarizada. Siguiente pregunta. ¿Qué es una entrevista no estructurada? ¿Qué es una entrevista no estructurada? ¿Qué es una entrevista no estructurada? Respuesta. Es aquella en la que se trabaja. Es aquella en la que se trabaja. Es aquella en la que se trabaja. Es aquella en la que se trabaja con preguntas abiertas. Es aquella en la que se trabaja con preguntas abiertas, coma. Es aquella en la que se trabaja con preguntas abiertas, coma, sin un orden preestablecido, sin un orden preestablecido, sin un orden preestablecido, coma, sin un orden preestablecido, coma, adquiriendo características de conversación, adquiriendo características de conversación. Hasta aquí vamos a llegar por hoy. ¿Cuántas preguntas son? Sí, 7, profe. Ok, nos falta 3, pero el tiempo ya no nos va a dar para 3. Ok. Vamos a llegar aquí el día de hoy. No sé si hay alguna consulta o pregunta. ¿Ninguna? Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. La otra semana les dicto los otros 3 que hacen falta, ¿ok? Feliz día, feliz fin de semana, Dios les bendiga, pórtense bien que da respuesta. Voy a subir un video de por si alguien se pone alguna pregunta. ¿Ok? Bye bye.